Buenos días. Antes que nada, quiero agradecerle una vez más a Alfredo Barría por habernos invitado a este entrañable festival a lo largo de los años, además, y poder reencontrarnos con nuestros queridos colegas y sobre todo conocer a siempre nuevos estudiantes. El título de mi conferencia, Cómo escribir la historia del cine chileno de los 60, puede sonar un poco ambicioso, pero encierra varios problemas que Manfred Engelbert y yo tratamos extensamente en el primer capítulo de nuestro libro recién publicado, el capítulo titulado Cuestiones de método. El título del libro, como decía Alfredo, es Evolución en libertad, el cine chileno de fines de los 60. Y aquí se los muestro a los estudiantes. Es decir, 2 tomos de casi 1000 páginas. El primer problema que salta a la vista es la relación entre cierta voluntad generalizadora, normativa, y la elección de un periodo histórico particular corto. Pretender escribir la historia del cine chileno parece entrar en contradicción con la especificidad del corto plazo, lo que cuestionaría la búsqueda de principios generales. Al limitar nuestro estudio a la producción de largometrajes escogidos en un periodo de solo 5 años, desde 1965 a 1970, el comienzo del rodaje de Morir un poco de Kovacevic y el fin con el estreno oficial del Chacal de Nahuel Toro en 1970, nuestro propósito evidentemente no es la búsqueda de un gran diseño histórico. Sin embargo, creo que nuestro procedimiento se basa en principios de importancia y validez para cualquier pesquisa en la historia del cine, y en particular del cine chileno. Nos concentramos en una época reconocida como crucial para la historia chilena del siglo XX en general, pero en cuanto al cine, mucho menos conocida y sobre todo menos recordada en los detalles de lo que se supone. Nuestro enfoque está en línea con una propuesta del historiador norteamericano David Bordwell, quien propone como alternativa a los modelos historiográficos generalizadores una piecemeal history, es decir, una historia por partes. Un poco lo que proponía ayer Jorge Ruffinelli al enfocarse en la historia de las cineastas mujeres, que nos parece de alguna manera igualmente válido. En el caso de Chile, donde muchos datos son erróneos, imprecisos o brillan simplemente por su ausencia, este modelo de una historia por partes, una historia muy acotada, se puede aplicar con gran provecho. En primer lugar, una historia por partes exige volver a los hechos concretos, que procuran una base sólida para cualquier análisis o interpretación. Bordwell, quien reivindica una y otra vez el saber empírico y la colección sistemática de informaciones básicas, tiende a privilegiar, en el marco de su proyecto de historia de estilos cinematográficos, los detalles técnicos de la filmación. Su escepticismo frente a teorías que utilizan las películas canonizadas para ilustrar ideas generales sin considerar en detalle la materia prima cinematográfica está desgraciadamente bien fundado. Compartimos enteramente su crítica a Gilles Deleuze o a las apresuradas pseudoaplicaciones de los aforismos sobre la modernidad de Walter Benjamin, que también proliferan en Chile, muchas veces en detrimento de la comprensión concreta y precisa de la factura estética de las obras analizadas. Sin embargo, en el marco de su proyecto de historia de estilos cinematográficos, el historiador norteamericano Bordwell tiende a privilegiar demasiado los detalles técnicos de la filmación y a minimizar los procesos sociales, políticos y económicos en la historia de las elecciones de medios estilísticos cinematográficos. La concentración en una época, en un lustro, en solo 5 años, permite, en segundo lugar, precisamente tratar de corresponder a las exigencias que estereotípicamente se formulan en las historias generales, muchas veces con la salvaguardia de que no se pueden cumplir. Valga como ejemplo la introducción del francés Jean Mitry en el primer volumen de su Historia del de su Historia del cine, arte e industria, y lo cito.
sería necesario reunir al mismo tiempo al historiador del arte, el teórico del cine, el filósofo, el sociólogo, el economista, todavía otras disciplinas. Fin de cita. Una observación similar se encuentra en el prefacio de los alemanes Ulrich Gregor y Enno Patalas, el fundador del Filmmuseum de Múnich, en el primer tomo de su historia del cine. Y lo cito: una historia del cine que merecería plenamente su título debería ser al mismo tiempo historia del arte, historia del cine, historia social e historia económica del cine. Fin de cita. Es decir, casi imposible de realizar. Vaya aliciente para los estudiantes. Es decir, antes de comenzar les dicen, es casi imposible de hacer. La posibilidad de cumplir mejor con la tarea del historiador y de revisar a la vez los grandes frescos lleva a Werner Faulstich y Helmut Korte, también alemanes, a concebir la historia del cine como, y lo cito, historia de películas particulares, es decir, historia de productos de un proceso complejo de factores técnicos, estéticos, políticos y económicos, incluyendo el significado del cine para su público contemporáneo. Este libro utilísimo, titulado 100 años de cine, una historia del cine en 100 películas, ellos se dedican a 100, nosotros solo a 8, existe de hecho en una traducción al castellano y está disponible en la biblioteca de la Cineteca Nacional en Santiago. Es decir, es un libro al que todos pueden tener acceso, a pesar de que haya sido publicado en alemán, está ya traducido en México. En tercer lugar, el marco nacional, es decir, solo el cine chileno en lugar del cine latinoamericano o el cine mundial, el marco nacional sigue ofreciendo algunas ventajas. Si los contextos importan, como creemos Manfred y yo que sí importan, el vínculo de una obra de arte con la sociedad se capta mejor, creemos, dentro de lo local concreto. Esta delimitación, entonces, en el espacio y en el tiempo, cine chileno de fines de los 60, no de los 60, como dice a veces la prensa que nos ha entrevistado, de fines de los 60, solamente 5 años, como digo, esta delimitación, entonces, en el espacio y en el tiempo, permite incluso considerar el factor de la larga duración de los fenómenos históricos, subrayado por el historiador francés Fernand Braudel. En concreto, el corto plazo de los años finales de los 60 no se comprende, descubrimos nosotros con Manfred en el proceso de nuestra investigación, sin la prehistoria de por lo menos 3 décadas. Cuando quisimos solamente centrarnos en los 60, nos dimos cuenta que no podíamos explicar lo que pasaba en los 60 sin irnos por lo menos 3 décadas hacia atrás. Finalmente, el marco de la historia por partes entrega la posibilidad de sacar las más bien pocas películas chilenas de un círculo vicioso donde la falta de interés nacional produce el desconocimiento internacional. Si no nos interesamos en Chile por nuestras películas, tampoco se interesan fuera de Chile, en síntesis. Por supuesto que no pretendemos definir un estilo nacional chileno, de cine chileno. Sin embargo, el análisis preciso de la producción nacional de los 60 escasa frente a la abrumadora presencia de los cines internacionales de Hollywood, Argentina, México, Alemania, Francia, Italia, etc., ilustra cómo un cine local trata de llegar con sus propios medios a un público acostumbrado a ver cine extranjero. En el marco de este simposio me limitaré a ilustrar algunos de los aspectos que acabo de exponer a partir de ejemplos significativos. Lo que más me importa es dejar claro que si la historia del cine chileno pretende ser reconocida como instrumento de conocimiento serio, es necesario que el cine y cada una de las películas se traten con el respeto y la precisión que otros productos culturales, como la literatura, han merecido desde hace tiempo. Me referiré entonces a solo 6 aspectos
de lo más básico a lo más complejo. Número 1. Establecer una base crítica para el análisis. ¿De qué película hablamos? En primer lugar, el primer paso para cualquier trabajo será verificar si el material cinematográfico del cual disponemos es o no confiable. Ejemplo, voy a dar siempre un ejemplo para que se entienda bien, lo más concreto posible, para que todos los estudiantes comprendan bien a qué nos referimos. Digamos que después de ustedes haber oído ayer la presentación de Manfred, les dio curiosidad, ustedes estudiantes, y se interesan en ver Tres Tristes Tigres, el primer largometraje, como se sabe, de Raúl Ruiz. ¿Qué es lo que hacen? Van al internet, ¿no es cierto? Apretan y ven Tres Tristes Tigres. Vamos a ver el final de la película, entonces, Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz, de 1968. Es decir, lo que vemos es a Nelson Villagra, el protagonista de la película, ¿no es cierto? Sale al final de la película de un bar y va caminando por la calle Bandera, que es de hecho donde se estrenó la película en 1968. Y vemos al final, ¿no es cierto?, supuestamente termina con un iris, el truco de antaño del cine para decirle, esto aquí se acaba la película, aquí termina la ficción. Ahora, siguiendo con, mientras siguen llegando los estudiantes, siguiendo con nuestra historia inventada, digamos que muchos de ustedes asisten el próximo año a otro festival, a otra versión del Festival de Cine Recobrado, donde vamos a tener a Luis Elbert, ¿no es cierto?, de la Cinemateca Uruguaya, que trae una copia de Uruguay, y ustedes van a ver la película ahora en la copia que Manuel Martínez Carril o Luis traen desde Uruguay. La segunda. Fíjense bien en las diferencias del final. Se sorprenden. Ustedes dicen, bueno, ¿qué pasó? No terminaba con un iris y ahora de repente aparece Finn con una música claramente disonante con el resto de la película. Piden un fondart y se van a investigarlo a Europa. Van a la Filmoteca Española o a Berlín. Y ahora...
¿Qué hacemos? Digamos, hay 3 finales distintos y un estudiante evidentemente aquí se confunde. Entonces, el papel de nosotros como historiadores de cine tendría que ser poder explicar con claridad qué es lo que pasó. Nosotros tuvimos la suerte de que Raúl Ruiz todavía estaba vivo y que podíamos contar siempre a través de Valeria, que era la que sabe usar el internet, con la ayuda de Raúl. Les leo el mensaje que yo le escribí cuando descubrimos nosotros este problema. Estoy dando un ejemplo. Podría darles muchísimos ejemplos de otras películas, pero un solo ejemplo. Querida Valeria, perdona que te moleste, pero necesito hablar urgente con Raúl por el final de Tres Tristes Tigres. Tengo 3 copias de la película y las 3 tienen un final distinto. Está en París, podría llamarlo. Saludos, Verónica. Me responde Valeria, con frecuencia, me responde un día después, me corresponde de inmediato. Ayer volvimos de París. Él está muy sorprendido con lo que dices de los finales. Llámalo de inmediato. Saludos, Valeria. Es decir, Raúl no sabía, en el momento en que yo lo llamé, yo me demoré 5 minutos en llamarlo, me hice un café, en ese momento, transcurso, ya él había solo podido imaginar uno de los finales. Me dijo, con frecuencia se agregaba este fin, el caso de la copia de la Cinemateca Uruguaya, que como me aclaró con mucho interés Manuel Martínez Carril, a quien hacemos hoy día, ayer le hice un homenaje y le hacemos de nuevo porque nos ayudó mucho en el proceso de discernir qué había pasado con este problema, que la copia venía de Argentina, es decir, no fue en Uruguay que le pegaron este fin, que es una música que viene de la película de donde lo sacaron, que también pudimos descifrar de cuál era. Todos esos detalles no importan ahora. Es decir, Ruiz pudo, en el transcurso de los 5 minutos en que yo me demoré en hacerme un café y llamarlo, decirme, me imagino que había un fin pegado, ¿no es cierto?, como hacían con frecuencia los cojos, para proteger el final de la película, para que no se echara a perder. Sin embargo, no se imaginaba cuál era el tercero. El problema del iris. Carmen Brito, que tenemos aquí adelante, ¿qué hice yo? Porque ¿por qué le tengo que creer también a Ruiz? ¿No es cierto? Que es otro problema del que ya hablaremos. Es decir, un cineasta puede decir cualquier cosa después de haber hecho su película. Entonces, con el interés de nosotros realmente descubrir qué es lo que había pasado, cuál es le escribo a Carmen Brito y le digo, porque el primer final que les mostré, el que termina con el iris, que es lamentablemente, y esto es un problema serio, como te he dicho también, Carmen, si ustedes van al Ministerio de Educación, esa es la copia que les dan. Esa es la copia que el Ministerio de Educación chileno reparte por el país. Es la copia que se usó en la primera retrospectiva de Raúl Ruiz, en la Ruistón que se hizo el 2007. Es decir, es la copia que se ha terminado volviendo la copia oficial. Cuando Ruiz le contesto del iris, por supuesto, negó, pero absolutamente de manera categórica, que la única que la prueba es la del final abrupto. De hecho, riéndose me decía, en la época, cuando se estrenó, la gente pensaba que había un problema, porque la película termina abruptamente, que es precisamente lo único que Ruiz quiere en su intención, ¿no es cierto?, de mostrar que así como el protagonista va caminando por la calle Bandera, también nosotros quería nuestra identificación con el protagonista, que además, después del estreno en el Cine Bandera, saldríamos a la calle, a la misma calle Bandera, tal como hace el protagonista. El fin, por supuesto, para Ruiz, la historia no tiene fin, porque él quiere que continúe la historia en la realidad, y como muchas de sus películas, no tienen fin. Es decir, el único final que la prueba es este fin abrupto, que tenía que ver con la estética, por supuesto, de su película y de su cine. Tratando nosotros de descifrar el problema, le escribo a Carmen Brito y me dice, por supuesto que yo no incluí el iris en esa copia, que es la restaurada, de hecho, por Carmen Brito. El hecho, cómo llegó a todo lo del iris, lo pueden ver en una nota del libro. Eso no es lo interesante en este momento. Lo que quiero que tengan claro es el problema con el que uno se encuentra con frecuencia si trabaja en películas de los años 60, o podrían ser películas más recientes. El caso de Morir un poco, por ejemplo, para dar, ya sin ejemplos concretos, pero para darles una muestra, si ustedes ven la prensa de la época, es decir, el momento del estreno, la película tenía 70 minutos. La copia que está hoy día en la Cineteca tiene 50. ¿Qué pasó?
todo ese proceso de determinar exactamente qué material es el que trabaja es el primero, la base. Entonces, así, porque si no, uno llega a errores de interpretación si tiene la base incorrecta. Entonces, cuando Ascanio Cavallo y Carolina Díaz, en su libro sobre el cine de los 60 de 2007, establecen toda una teoría respecto del iris, la significación del iris en Ruiz, evidentemente no puede sino ser equivocada, porque no hay iris final en la película. Pero el problema, como él le pasó eso, es comprensible. Es decir, es la copia que está disponible en este momento de manera oficial en Chile. Dos, entonces primero, ¿qué película? Lo más básico para poder después pretender hacer, trabajar en cine. Dos, establecer una base de referencia confiable y segura. Les hemos entregado, yo con la ayuda de uno de los estudiantes de aquí, una copia, una fotocopia. ¿Ustedes tienen en su mano? ¿La tienen? ¿Los estudiantes? ¿Sí? ¿Todos tienen la copia? ¿No? ¿Se nos acabaron? ¿No hay más? Si hay más, repárteselas, por favor, te doy 2 segundos. Muchas gracias, estoy improvisada ayudante mía. Cuando Alfredo Barría nos hizo una reseña, por mientras estoy rellenando, por mientras reparte la fotocopia. Cuando Alfredo Barría nos hizo una generosísima reseña de nuestro libro sobre Raúl Ruiz, que publicamos hace unos años, él alude ahí a la diferencia entre lo que era trabajar en cine hace 30 años, cuando uno tenía solamente acceso, quizás una vez, a una película, y la diferencia con hoy día que uno tiene en DVD y uno la puede ver muchísimas veces. Ya no es aceptable que uno diga como referencia de cita en el medio de la película, hacia el final. Y esto es con frecuencia lo que uno encuentra en historias de cine. Es decir, una vaguedad respecto de la cita que uno quiere hacer. Y con frecuencia uno cree que era en la mitad de la película y no era realmente en la mitad. Entonces cuando dicen, es justo en el centro de la película y si uno la mide después no es en el centro. Es decir, tener un esquema del montaje o una manera, nosotros le llamamos esquema del montaje, siguiendo de hecho los múltiples ejemplos del libro que yo les recomendaba, que está en la Cineteca Nacional de estos alemanes, que tienen, sin exagerar, como por lo menos 60 distintos modelos para poder, lo que ellos llaman film protocolo, un esqueleto de la película, con segundos, con los minutos, con los distintos segmentos. Evidentemente, los segmentos uno los puede, no es una base completamente objetiva, porque se pueden dividir a veces de manera levemente distinta. Nosotros mismos, con respecto a los segmentos de nuestro libro, podríamos algunos haberlos dividido un poquitito distinto. Lo que no es aceptable es saltarse segmentos. Vuelvo a citar a mi querido amigo Ascanio Cavallo. Por ejemplo, hay un segmento al comienzo de Tres Tristes Tigres que dura muy poquitito. Él se lo salta. Sin ese segmento no se puede comprender la película. Claro, como en Ruiz es difícil porque la imagen está en sobreimposición, entonces casi no se lee lo que dice el papel en ese segmento, pero en ese papel se explica la trama de la película. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con no saltarse ningún segundo, sea como sea finalmente que uno decida dividir algunos segmentos. ¿Se comprende? Vean, por ejemplo, en Largo Viaje, en lo que les acabamos de entregar, fíjense en el segmento 11, 12 y 13, que son los que quiero llamar la atención. No todavía. Quiero que lo miren. Ven en Largo Viaje, aquí les estoy dando un ejemplo, está en las 2 páginas, ¿sí?, de lo que me refiero, es decir, un esqueleto de la película que tiene cuánto dura cada segmento y en qué segundo exacto de la película ocurre. Habrá variantes, si ustedes tienen una copia, habrá una variante de 4 segundos, 5 segundos, pero eso es mejor que decir en el medio de la película. Se ha insistido mucho, ¿sí? ¿Lo tienes ahí? Se ha insistido mucho, de hecho, todos los críticos, cuando se refieren a Largo Viaje de Patricio Caulen, otra de nuestras películas analizadas, todos sin excepción hablan de la secuencia del velorio del angelito.
para nuestros colegas que no son chilenos, un angelito es un niño que nace muerto. Y en Chile hay una ceremonia, un rito de velorio del angelito, el niñito muerto, en que se le viste con alas, como vamos a ver en un segundo. Entonces se habla del valor documental de la secuencia del velorio del angelito. Hay una sola excepción del 67, en una de las reseñas del diario, Hans Hermann habla de la división bipartita de esta secuencia. Pero todos los demás hablan de la secuencia del velorio. Es decir, no es una secuencia. Así termina, ustedes están siguiendo aquí, el segmento 11, ¿lo ven? ¿Todos lo ven? Cuando decimos el velorio 1, noche de duelo, llegada de los cantores, que son los cantores de Pirque, que originalmente realmente cantaban en velorios de angelito, y que están, de hecho, en la película colaborando con Cowlen. El segmento 11 termina abruptamente, este es el comienzo del segmento 12. Tenemos que el hombre de la Vespa, de la moto, es decir, la capa media socialmente en la película, en las pechugas de la prostituta. Un montaje muy abrupto y muy extraño. El final del segmento 12, ustedes me están siguiendo, ¿no es cierto? Los veo que sí. Fíjense, segmento 12, noche de farra, ahí tenemos la farra, y frustración. Ahora vámonos al segmento 13, velorio 2. La mujer de clase alta en la película, la mujer del empresario, frustrada, insatisfecha en su matrimonio, mira desde el balcón, desde el segundo piso de su departamento, mira hacia abajo y visualiza este velorio. Abruptamente también, esto termina, este es el segmento 12, como termina. Próxima. Volvemos al velorio de el angelito, en el que ya vemos la mujer, la madre sufriente de duelo en un primer plano, atrás cuando está ya desencadenándose la fiesta frenética y erótica en el que va a terminar, en el que va a desembocar este velorio. Entonces, por un lado, ni es una secuencia ni es documental. Cowlen cuenta que una vez filmado todo el velorio, estaba tan malo, no les gustó, lo botaron en íntegro a la basura, siguiendo a los cantores de Pirque, reconstruyeron todo el velorio. Entonces no se puede hablar ni de secuencia ni de velorio. No solo ningún crítico habla de el corto, uno tiene que preguntarse por qué motivo Cowlen, en lugar de hacer el velorio seguido, ¿por qué lo corta? ¿Por qué introduce como segmento 12 la escena con la prostituta y, por otro lado, la situación de la insatisfecha dama de clase alta? Nadie se ha preguntado, por supuesto, por el impacto, el efecto de sentido de tal montaje, que solamente puede, como vemos en el análisis de nuestra película, lo desarrollamos en detalle, uno solo, en todas las capas sociales, la falta de amor y la escasez va a producir un mundo sin amor en el que no hay lugar para los niños. El niño, podemos deducir en la película, nace muerto por el esfuerzo de la lavandera que tiene que estar trabajando por mientras está embarazada, nace muerto. El de la Vespa, las pechugas no las ve como potencial señal de maternidad, sino simplemente como parte de la lujuria en la que se aprovecha la mujer, y la mujer de clase alta también cosifica a su hijo, lo vemos en un segundo cuando solamente pone al hijo, nunca le hace caso a su hijo, lo pone en una foto en su velador, y entonces Cowlen está a propósito interrumpiendo la secuencia del velorio del angelito, supuesta secuencia, para incluir todas las capas sociales dentro del mismo problema central que trata su película. Como ustedes pueden ver, hay que tener mucho cuidado al describir la película para poder después interpretarla a partir de esta base segura. ¿Se comprende? En tercer lugar, utilizar con mucho cuidado todos los testimonios, no solamente del cineasta, sino de todos aquellos que pueden
colaborar con la investigación, sobre todo de un cine hecho ya hace muchas décadas. No solamente por los problemas obvios de mala memoria, falsificaciones retrospectivas que alguien querría poder hacer, no coincidencia entre los datos, pero incluso más simple, cosas que el mismo cineasta dijo en el momento del estreno. Por ejemplo, el caso de Cowlen, estoy usando simplemente un ejemplo. El caso de Cowlen, cuando él dice que los senos de un personaje, ellos no pretendían mostrarlo. La cita de Cowlen es: el semidesnudo, todavía no me muestran nada, el semidesnudo se produjo casualmente, en el momento mismo. Ni siquiera teníamos intención de que apareciera en la película. En efecto, y esto es gracias a Jaime Córdoba, al profesor de ustedes, que tenía este estilo de la publicidad de la película, vemos que hay pasión, pero se evita claramente el desnudo. Ahora la escena en la película. Aquí el momento de pasión consentida, es decir, están pololeando, digamos, felices los dos. Según Cowlen, eso es casual. Próximos 2 segundos después, muestra. El momento de la violación, cambio de la cámara, claramente intencional, esto no se produjo casualmente, es decir, Cowlen, para protegerse en la prensa y con la sociedad chilena, que en ese momento, esto era muy osado, por supuesto, para la sociedad chilena, él dice, apareció el semidesnudo por casualidad. Por casualidad. Entonces, lo que quiero mostrar es que ni lo que dijeron en el momento del estreno, con una intención claramente Cowlen en ese momento de defenderse, de protegerse ante la sociedad chilena, para la que esto era muy osado, sino que comentarios que pueden hacerles a lo largo de un trabajo largo de investigación, distintos protagonistas. Hay que poner todo siempre muy en duda y tratar, por supuesto, de resolverlo. No siempre es simple, hay cosas básicas. Kovacevic, con todo el cariño que le tengo, dice, hasta hace muy poco incluso, insistiendo, que su película Morir un poco estuvo después del estreno 9 meses en cartelera. Eso es muy fácil verificarlo, ir al diario y ver cuándo se mostró, 5 semanas. Es decir, ahí el director quiere agrandar 5 semanas era mucho, o sea que es un gran logro, pero no fue 9 meses, eso es simple. Con Litín, por ejemplo, años tratando nosotros de decidir cuándo Litín corta la última escena del Chacal. Él puede decir lo que quiera, pero los diarios, no siempre digo que los diarios sean confiables necesariamente, pero 3 diarios sí. Es decir, todos los diarios demuestran que la última escena del Chacal sí se mostró en el Festival de Valparaíso de Viña de 1969 y Litín lo eliminó después, gracias a la conversación con los cubanos, aunque Litín quiera convencernos que el final del Chacal, él lo cortó antes del estreno en el Festival de Valparaíso. Simplemente, o sea que lo que quiero decir es que uno cuenta con mucha ayuda, pero tienes que, en principio, desconfiar de todo, porque cada uno puede tener o memoria mala o distintas intenciones, etcétera. Quiero decir, yo estoy muy agradecida de toda la gente que nos ayudó. 12 años duró este trabajo. Un día Douglas Hübner, que nos colaboró mucho, además que es una persona como buen periodista, muy preciso y se acuerda de muchas cosas, me dijo, ay, ustedes son unos catetes. Claro, porque lo molestábamos. Recuerdo a Héctor Ríos, después de también molestarlo años para cada detalle del Chacal de Nahuel Toro, le pedí disculpas, me dijo, no, todo lo contrario, yo les agradezco, porque todo esto es precisamente el trabajo necesario, pero toma mucho tiempo. Carmen Brito lo sabe, Sergio Bravo, a todos los que hemos recurrido a lo largo de los años para poder ir determinando la mayor cantidad de cosas posible. Cuarto punto. Si ustedes miran nuestro libro, tenemos un largo cancionero en el que recopilamos todas las canciones de todas nuestras 8 películas. No crean que es simple, parece fácil, uno dice, la transcribieron, no. Algunas nos tomaron 7 años, digamos, el segundo que se escucha, no sé si recuerdan, ¿conocen Valparaíso, mi amor? ¿Todos? ¿De Aldo Francia? Sí. El segundo en que el taxista prende la radio del taxi, cuando después va a terminar violando a la niñita, es un segundo.
reconstruir esa canción no fue fácil. Alguien podría preguntarse por qué incluyen ese cancionero. Pues porque les estamos dando, ¿no es cierto?, para el próximo investigador de cine. Nosotros no aprovechamos todas las posibilidades de trabajo que hay todavía por hacer entre la relación entre música e imagen. Hacemos lo que no necesitábamos, pero por supuesto que ahí hay muchos trabajos posibles para algunos de ustedes que quieran aprovechar este trabajo básico. Descubrimos con sorpresa, Manfred y yo, que había coincidencia de canciones en la película de mayor éxito del cine chileno, no solamente de los 60, sino durante 31 años, el mayor éxito del siglo XX, Ayúdeme usted, compadre, de Hermann Becker, estrenada un mes antes de la película de Ruiz, la película más vilipendiada en la historia del cine chileno, sin duda. Coincidencia, por supuesto, la de Becker, coincidencias con la película de Ruiz, Tres Tristes Tigres, que como decía, se estrenan con un mes de diferencia, primero Becker. Y tienen algunas canciones, las mismas canciones, usan las mismas canciones, dice, por lo menos sorprende. Quiero que veamos, por ejemplo, y uno puede ver, si uno analiza las canciones y se pregunta de por qué quizás son menos opuestas estas películas de lo que puede parecer a primera vista. Voy a poner el segmento en que se canta el bolero Sufrir de Francisco Flores del Campo en la película de Becker. Los quincheros cantando... Sufrir, esperando vendrá, es solo mi razón de existir. Vivir esperando un quizás. Saber que nunca volverá. ¿Dónde estarás? Recordarás. Nunca te podré olvidar. Tarde sabiendo que nunca había de volver, se fue y en mi boca aún siento el sabor de esos besos que olvidé. Aquí, como vemos, en síntesis, el avión de LAN Chile, un aeropuerto que se acababa de inaugurar el año anterior, es decir, la web era signo de modernidad chilena con el avión de LAN y el sufrimiento que eso potencialmente puede producir en una mujer que está sufriendo por un, obviamente, amor que ha dejado, ¿no es cierto?, lejos, o que no ha llegado a buscarla, a esperarla al aeropuerto. Veamos el mismo bolero en el Tres Tristes Tigres. Sabiendo que nunca había de volver, se fue. Y en mi boca aún siento el sabor. La verdad es que yo no me la merezco. O sea que yo no merezco esto. ¿Qué cosa? Le voy a contar una especie de secreto. ¡Cuidado! Yo debería estar en otra parte. ¿Usted también? ¿Qué hora es? No sé. Vemos que aquí no hay un problema de amor en el sentido tradicional, al contrario, está el protagonista bailando con una prostituta y están, casi hay como una nostalgia de ese tipo de amor, y lo que están es preocupados por la hora. ¿Por qué? Porque la prostituta tiene que irse, tiene tiempo limitado dentro de con este cliente, y Tito porque siempre anda, ¿no es cierto?, teniendo que hacerle encargos al jefe, y tiene un problema concreto de un mandato, de un
de un recado que le ha hecho el jefe que no ha cumplido. Entonces constantemente está, es decir, la base del mundo alienado, la posible falta de placer, en la imposibilidad de disfrutar en esta vida, el mundo alienado, unen por distintos motivos, en el de Ruiz claramente un poco más irónico y más distanciado a través de la presencia de estos dos personajes, pero finalmente ahí no se entendía nada, el volumen estaba muy bajo, pero están hablando del problema del tiempo, del reloj, con el mismo bolero, es decir, el mismo bolero popular de la época y esta no es la única canción que comparten la película de Becker y de Ruiz. Voy al cuarto, me voy a ir apurando porque se me va acabando el tiempo. 5. Quinto aspecto que quería tratar, los contextos sociopolíticos. Decíamos que íbamos a ir de lo más básico, lo más concreto, a lo más complejo. Los contextos. Alicia Vega, en su estudio del 79, un estudio muy serio, habla ya entonces de las asociaciones surrealistas de la película de Becker, siempre criticándola, por supuesto, la película de Becker. Cavallo y Díaz, en el libro del 2007, vuelven y dicen las asociaciones entre los distintos segmentos no se comprenden. Son, también dice él, como los surrealistas, asociaciones libres, incomprensibles. Si uno estudia los contextos se da cuenta que no son nada incomprensibles. Ahora vamos a ver el final de Los Quincheros cantando en el aeropuerto de Pudahuel, donde veíamos la representación del sufrimiento, y vamos a ver, esta es la asociación libre supuestamente entre un segmento y el próximo. Yo te agite junto al mío otra vez, y tu pecho se agite junto al mío otra vez. El paso en una esquina, con su mejor traje endomingado, echábale el ojo a una gallina, quiso el ave ingrato que esta fuese una coquetuela sin piedad, y el pobre pollo se riese hasta que se supo la verdad. Pobre pollo enamorado, enamorado, llora su pena, desconsolado por la gallina Carolina, que puso un huevo en la cocina. ¡Ay! Aparentemente no están relacionados para nada. Sufrir en el aeropuerto, y ahora pasamos a una canción del pobre pollo, hasta que uno descubre que la política del pollo de Eduardo Frei Montalva era fundamental para llevarle la alegría a la gente, es decir, volver el pollo la comida básica. Es uno de los puntos centrales del programa de la Revolución en Libertad del presidente Frei Montalva. ¿Qué quiere mostrar Becker con este montaje? Que así como la gente sufre por sufrimientos de amor, también los chilenos están alegres debido a que todos podemos ahora comer mejor. Entonces, si uno toma en cuenta el contexto histórico de la película, de hecho nosotros hacemos una afirmación que puede parecer osada, creemos que no lo es, creemos que lo demostramos, la película más política en el sentido estricto del término de los 60 es la película de Hermann Becker. La película es una película, sin que él se dé cuenta quizás, o sea, él no quería hacer una película partidista, sin embargo,
cada una de las imágenes de su película van ilustrando punto por punto el programa de la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva. Entonces, uno tiene que hacer, como dice Cavallo hoy día esta película no nos parece comprensible por qué hablaban que Becker, la parte demócrata cristiana de Becker, se ve en la película. Claro, porque si no hacemos el trabajo de investigación del contexto del momento, ahí empezamos a descubrir uno por uno todo. Como digo, está muy documentado en el libro, lo que estoy diciendo ahora de manera rápida, pero sin duda la película más política en el sentido partidista, la película de propaganda, podríamos llamarla, si queremos en esos términos, es sin duda la película de Becker. Próximo punto y último, el problema, y el más complejo, sin duda, el problema de la valoración, finalmente, el problema de la objetividad necesaria de un crítico como Udo Jacobsen habla cuando nos hace la reseña para la contraportada del libro, y correctamente, y creo que en eso viste muy bien nuestro libro, tratamos de hablar del lugar finalmente, del historiador de cine, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Ustedes, yo creo que, ya queda en evidencia que los problemas a veces necesitan de una objetividad por parte del historiador, que tenemos que dejar de lado nuestros personales prejuicios o convicciones personales para poder explicar la recepción que tuvo la película en un momento, porque no basta con decir la película de Becker es mala, sí, es la película con mayor taquilla en la historia del cine chileno. Hay que explicar algo, no se puede, no estamos diciendo que porque una película sea popular es buena, esos no son nuestros criterios, simplemente explicar qué hizo que tanta gente fuera en un momento determinado a verla. Entonces, a Becker, lamentablemente, y este es el problema de dónde se ubica el historiador de cine, a Becker, lamentablemente, se le ve a través de el prisma posterior al 73 del pinochetista. Becker defendió a Pinochet. Eso es post-73. Por lo tanto, uno dice, pinochetista, fascista de siempre, a raíz de un chiste de Raúl Ruiz que le cuenta a su amigo Federico de Cárdenas cuando lo entrevista en el Festival de Locarno en 1969, entrevista publicada por Hablemos de Cine, apropiada por Cine Cubano, sin atribución. Todos los críticos, sin excepción, citan esa entrevista, que es la mejor entrevista de Raúl Ruiz, a través de Cine Cubano, ponen cualquier fecha, por supuesto, porque Cine Cubano, ese número no trae fecha, y la entrevista es la que le hizo Federico de Cárdenas, amigo, muy amigo de Ruiz. Ruiz hablando con Federico en ese momento, de hecho lo pone en la entrevista, viene en un paréntesis, le dice, esa película fascista de la que yo te hablaba el otro día, Ruiz refiriéndose a la película de Becker. Con ese comentario, con ese chiste, entre comillas, que también podríamos explicar, con ese comentario al pasar más bien de Ruiz, la película dejó de ser vista, todos los críticos citan con la autoridad de Ruiz, esa película fue así, nadie más la vio, y la película no existía, no estaba disponible. Ahora en el libro traemos una copia de la película para que la puedan ver, y se pueda trabajar y se pueda seguir investigando. Entonces, incluso tomar en cuenta los propios límites. Nosotros, posterior a nuestro libro de Raúl Ruiz, en el que el supuesto realismo de Ruiz, y estos prejuicios, ¿no es cierto?, incluso en el que caímos nosotros, yo y Manfred, de alguna manera, de que Ruiz trata siempre de ser realista con la realidad, de representar la realidad chilena como es. Muéstrame la escena, por favor. En la escena entre Tite Tigre, en que están los hombres en el baño, en los bajos fondos de la masculinidad, digamos, machista, y nos encontramos con esta imagen. Rico Pico, la suástica nazi, etc. Nosotros en el libro de Ruiz decimos lo que diría, ¿no es cierto?, lo que podríamos decir de manera rápida, el típico grafiti del baño masculino que demuestra todo el machismo, las tetas de la mujer, el órgano femenino. Después de haber publicado el libro, y casi por casualidad, hablando yo un día con Pepe Román, tratando de rellenar lo más posible, Ruiz muerto ya, tratando de rellenar lo más posible la ficha técnica de Ruiz, le pregunto, es un instante, en ese mismo momento de la película, el señor que está, cagando,
en el water, ¿no es cierto?, está haciendo caca, leyendo un diario que Ruiz filma desde arriba. Esta imagen, que es un segundo en la película, le pregunto a Pepe, ¿y ese actor quién es? Yo por seguir rellenando la ficha técnica, sin saber con lo que me iba a encontrar. Pepe Román me dice, ese era un muy amigo de Ruiz, llamado Raúl Sotomayor, al que le llamaban Sotelo. Finalmente lo contacté, vive en París, exilado después del golpe, de hecho muy cercanamente unido con Raúl Ruiz desde el tiempo chileno y todo su exilio francés. Y este Sotelo resultó ser un pintor muy reconocido, había ganado el premio Casa de las Américas el año anterior, y en intercambios con Sotelo me dice, sí, yo soy el que pinté todos los grafitis del baño. Es decir, el grafiti del baño es reproducido, hecho, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros decíamos en el libro de Ruiz, ya tuvimos que corregirnos porque no era ni un realismo documental de Ruiz, era dibujado lo más fiel posible por este amigo Sotelo. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Ayer nuestro amigo Luis Elbert, por ejemplo, nos dice que él ya tenía el libro de Ruiz, nos dice, les encontré un error. Un error que ahora yo querría poder corregir. Ya el libro está publicado. Eso no quiere decir que no podamos todos seguir corrigiendo porque decimos que la Cinemateca Uruguaya, en el momento que estamos hablando del problema de los finales de Tetris de Tigre, 3 instituciones públicas y la enumeramos, y él me dice, no, es privada. Lamentablemente ahí ya quedó un error. Es decir, estar consciente de los límites de uno mismo y de ver de qué manera uno puede continuamente seguir investigando. Quiero terminar rápidamente con otro ejemplo de la objetividad de un historiador que tuvo muchísimo impacto en el modo en que se definió, en que se historió el cine chileno de los 60 en un primer momento, y que Aldo Francia llama nuestro mayor, más decidido propagandista en Europa, al que se refirió ayer también mi querido amigo Jorge Ruffinelli, Peter Schumann, el alemán Peter Schumann, quien escribió posteriormente la primera historia del cine latinoamericano. Peter Schumann viene a Chile para hacerle una entrevista, es decir, para hacer una historia del cine chileno para la televisión alemana, y en su película se enfoca en México, en Argentina, en todos los cines. Les voy a mostrar solamente, son 3 minutos y medio, la manera en que él describe el cine chileno, los cineastas chilenos, este momento del cine chileno, por supuesto criticando que son los más reformistas, es decir, poco revolucionarios. Quiero que ustedes lo escuchen y después lo comentamos. Filmschule der Universität von Santiago de Chile, eines der beiden Zentren des Landes, in denen an einer Erneuerung des chilenischen Films oder genauer an seiner Etablierung gearbeitet wird. Denn auch in Chile hat der erdrückende Einfluss Hollywoods in den 40er Jahren vielversprechende Ansätze für eine nationale Kinematografie zerstört. Heute versuchen junge Cineasten an dieser Filmschule mit bescheidenen technischen und finanziellen Mitteln ein unabhängiges Kino zu entwickeln. Sozialkritische Kurzfilme und hin und wieder ein kritisch-realistischer Spielfilm. Gelegentlich werden sie von einer der universitätseigenen Fernsehstationen unterstützt. An der Filmschule der Universität Valparaíso im Badeort Viña del Mar befindet sich die andere Gruppe junger Filmemacher. Ihr Leiter ist Aldo Francia, im Hauptberuf Kinderarzt. Er hat eine erfolgreiche Filmclub-Bewegung ins Leben gerufen und das wichtigste Festival des unabhängigen Films in Lateinamerika gegründet. Außerdem hat er 1969 den ersten Spielfilm dieser Gruppe gedreht. Valparaíso, mi amor. Valparaíso, meine Liebe. Er handelt von einer Arbeiterfamilie in der Hafenstadt Valparaíso. Der Vater ist arbeitslos. Er stiehlt Fleisch, um seine 4 Kinder und seine Frau zu ernähren. Er wird zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Familie muss sich ohne den Ernährer durchschlagen. Die Kinder streifen durch Valparaíso auf der Suche nach einer Gelegenheitsarbeit. ¿Ayudo, señora? ¿Ayudo? Bueno, ya. Pero ten cuidado no botarle nada. Ya pues. Apúrate, chiquillo. Me la dio esta moco, vuelve a cantar, ja, 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 ja.
a mi corazón. Valparaíso, mi amor ist einer von 6 Erstlingsfilmen, die 1969 in Chile entstanden und vielleicht den Anfang eines unabhängigen, eines neuen Kinos bilden. Sie unterscheiden sich von den revolutionären Filmen Lateinamerikas, denn sie plädieren nicht für die Revolution, sondern für die politische Veränderung durch Reformen. Im Gespräch mit Aldo Francia wird diese Zurückhaltung deutlich. Aldo, Valparaíso, mi amor handelt von den Konflikten der marginalen Bevölkerung dieser Stadt. Warum dieses Milieu ist es typisch für die proletarische Klasse Chiles? Filmamos en Valparaíso porque somos porteños. Wir haben in Valparaíso gefilmt, weil wir Porteños, Hafenbewohner, sind. Und wir haben an diesem Platz gedreht, weil es der typischste Teil von Valparaíso ist, das Viertel der Armen. Und der Film ist ein Film über die Armen. Wir stellen die Justiz vor Gericht, die die Armen benachteiligt. In Chile wie im übrigen Lateinamerika begünstigt die Justiz nur die besitzende Klasse. Für die Armen gibt es keine Chance. Und in dem Film wird gezeigt, was passiert, wenn das Gesetz buchstabengetreu praktiziert wird. Es wird Recht gesprochen. Der Dieb wird eingesperrt und seine 4 Kinder können vor die Hunde gehen, wandern vielleicht auch ins Gefängnis oder werden Prostituierte wie die Tochter. Der Film ist eine Anklage gegen die in Lateinamerika praktizierte Justiz. Valparaíso, mi amor ist eine deutliche soziale Analyse, die eigentlich nur einen Schluss zulässt: den Appell zur Revolution. Dennoch endet Valparaíso, mi amor mit diesem schönen Panorama. Warum nicht der Appell zur Revolution wie beispielsweise in dem Film Yahuamalcu? Hay una gran diferencia entre Valparaíso, mi amor y Yahuamalcu. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Valparaíso, mi amor und dem bolivianischen Film Yahuamalcu von San Ginés. Valparaíso, mi amor ist ein Dokument und kein Pamphlet. Und ein Dokument muss die Wirklichkeit so zeigen, wie sie ist. Unsere Absicht war es, im Zuschauer ein Interesse zu wecken, die Dinge zu ändern. Wenn diese Absicht zu gewalttätig erschiene, wurde der Film abgelehnt. Deshalb habe ich für meinen Film eine nicht gewalttätige Form gewählt. Der Zuschauer soll selbst seine Schlüsse ziehen. Aldo Francia, sin embargo, aprende la lección que le está dando Peter Schumann. Y, por favor, la próxima imagen. El final de Yahuamalcu. Muéstrame, por favor, la próxima. El final de Ya no basta con rezar. La imagen congelada de mi tío Marcelo Romo tirando la piedra al final, y se van a pasar, ¿no es cierto? Van a pasar 40 años en que vamos a tener esta visión de Schumann, hasta que ahora Isabel Mardones y Mónica Villarruel lo entrevistan en un libro publicado el 2012, en el que Schumann pide disculpas y dice: yo a propósito traté de inventar un movimiento que no existía, estoy citando libremente porque nada, no tenemos tiempo, para venderlo mejor en Europa. Habla de pecado original suyo y que eso simplificó toda la variedad de tendencias, porque era la manera en que a él le servía para poder vender este movimiento, supuesto movimiento. Yo dogmaticé el concepto, dice. Hoy no lo haría, yo era muy joven, estábamos todos entusiastas con la revolución, y ahora se arrepiente. Bueno, y entre medio, digamos, la manera en que se ha conceptualizado por muchos este cine viene ahora, ¿no es cierto?, de historiadores como Peter Schumann, a quien también criticaba finalmente Jorge por esta visión no solo parcial, sino que falsa simplemente de lo que pasaba en el cine de fines de los 60, de la que ahora, por supuesto, ya él pide disculpas. Yo creo que para poder ir corrigiendo todos los errores o imprecisiones o vacíos que han ido quedando a partir de las historias, pocas, pero hay algunas historias de cine chileno, entonces vuelvo al principio, simplemente el trabajo minucioso en el que nada uno puede dar por sentado hasta que uno no ve con cuidado los materiales y investiga todo lo posible. Podríamos seguir hablando, solamente el acceso a los archivos, el trabajo de archivo necesario para poder ir, ¿no es cierto?, aclarando algunos conceptos, etcétera, y por eso nos demoramos 12 años en hacer este trabajo. Muchísimas gracias.